Bueno, seguimos con esta serie de videos de Java. En el video de hoy, como les había dicho, vamos a implementar lo que viene siendo un CRUD para poder eliminar, obtener, actualizar y crear un registro en la base de datos que era H2. Y bueno, en el video de hoy vamos a ver cómo podemos implementar este CRUD dentro de lo que viene siendo una aplicación Java a través de lo que viene siendo el JDBC y también a través de una cosa que estamos viendo ahora, que sería el patrón DAO. Básicamente el patrón DAO, acá tenemos una imagen, pero acá tenemos los conceptos. En inglés se diría Data Access Object, sería acceso a los datos a través del objeto, que esto sería una interfaz. Esta interfaz contiene lo que viene siendo los métodos que nosotros vamos a utilizar para poder hacer esas peticiones a esa base de datos, poder manipular la data, obtenerla, etcétera. Básicamente una interfaz DAO o un patrón, un patrón DAO tiene algo especial y es que sirve para poder separar la lógica del negocio y poder tener separado dos partes diferentes y no tener todo, por así decirlo, confuso o unido en una sola clase. Básicamente, el DAO nos proporciona esa interfaz para acceder a través de los métodos que le vayamos creando dentro de esta interfaz, poder obtener o actualizar o eliminar o crear datos a la base de datos que vayamos a utilizar. En este caso va a ser H2. Pero bueno, básicamente eso sería una interfaz DAO o un patrón DAO. Eh, Esto se utiliza muchísimo en Java, no solamente cuando estamos utilizando base de datos H2, sino también cuando utilizamos MySQL. Es como que esta interfaz es reutilizable para todo tipo de base de datos, porque es básicamente, o sea, una interfaz básicamente sería un contrato en el cual nosotros tenemos que cumplir sí o sí cuando implementemos esta interfaz. Por lo tanto, nosotros podemos reutilizar esta interfaz en diferentes clases, en las cuales podemos implementar diferentes bases de datos, y ahí poder, después en esa implementación de esa interfaz, poder empezar a ejecutar lo que viene siendo la lógica del negocio. Acá podemos ver un ejemplo básico. Tenemos acá una clase student, en la cual, bueno, tiene sus métodos, tiene sus variables, por así decirlo. Bueno, después tenemos lo que viene siendo la interfaz DAO, que sería esa interfaz que nos permite obtener los estudiantes, una lista de estudiantes, por ejemplo, poder actualizar los estudiantes, poder eliminar los estudiantes y poder agregar un estudiante. Obviamente acá no tenemos la lógica de negocio, sino que esto simplemente es un método que está escrito en la interfaz, pero que todavía no está implementado, o sea, con la lógica. Nosotros para implementar la lógica de estos determinados métodos, nosotros vamos a implementar una clase que se va a llamar igual que la interfaz, pero al último con la palabra implement o directamente poniéndole impl. Que acá sí, en esta clase, nosotros vamos a implementar esta interfaz en la cual nos va a sugerir y nos va a pedir sí o sí que creemos estos métodos. Y gracias a eso nosotros vamos a poder empezar a crear la lógica del negocio en esta clase de implementación. Una vez hecho eso, nosotros vamos a poder utilizar esta clase de implementación en nuestro main de Java y poder ejecutar todo el código necesario para poder cambiar datos, eliminar, agregar, etc. Bueno, esto es lo que vamos a ver por el video de hoy. En el video pasado les había dicho sobre estas interfaces que nos trae lo que viene siendo el JDBC. En el video anterior únicamente vimos estas dos, que eran para conectar la base de datos en nuestra aplicación de Java. Pero bueno, en este caso vamos a estar utilizando ResultSet, el statement, prepare statement, que es lo que vamos a utilizar para poder generar esa lógica de implementación para nuestros métodos de DAO que nos proporciona DAO y poder así manipular lo que viene siendo la base de datos de H2.
Así bueno, ahora vamos a ir y vamos a comenzar con el código. Bueno, vamos a comenzar acá a crear el código. Primero lo que tendríamos que hacer es crear nuestra clase interfaz DAO. Para eso lo que vamos a hacer es crear un paquete dentro de CRC y le vamos a poner DAO. Dentro del paquete, que sería como una especie de carpeta. Anteriormente me había confundido porque le había dicho que era un archivo, pero bueno, estaba un poco dormido, pero bueno. En realidad no es un archivo, sino que sería como una carpeta normal en cualquier proyecto. Y dentro de esta carpeta DAO o paquete vamos a crear lo que viene siendo la interfaz. Para crear la interfaz nos vamos acá donde dice la Java Class. Y acá nos da la opción de crear una clase, una interfaz, etc. En este caso vamos a crear la interfaz. Y le vamos a poner, podremos poner producto DAO. Ahí se creó nuestra interfaz. Básicamente le puse productos dados porque voy a estar utilizando una base de datos de productos en la cual, bueno, voy a implementar los métodos para eliminar, etc. Una vez hecho esto, una vez creado lo que viene siendo la interfaz DAO, vamos a empezar a crear los métodos que va a tener después lo que va a tener nuestra clase de implementación. Que van a ser esos métodos para, bueno, como les había dicho, para poder manipular la base de datos. Para eso lo que voy a hacer es crear un método public void y que este método va a eliminar productos. Para eso le voy a poner delete product. O si no, de último le pongo en español porque si no va a quedar un poco feo así. Eliminar productos. Y acá lo que vamos a hacer es pasarle por parámetro lo que viene siendo un producto. Para eso acá yo lo que debería de hacer es crear dentro de lo que viene siendo nuestra raíz del proyecto un producto, una clase producto, que va a ser como una especie por así decirlo, de base de lo que debería ser un producto en la base de datos. Para eso acá voy a crear una interfaz, una clase producto. Y que le voy a agregar lo siguiente. Le voy a poner que va a tener un ID. Le voy a poner public. No, vamos a utilizar private. Acá le voy a poner que va a ser de tipo integer o int. ID. Después de esto, private string nombre. Después de esto, private string precio. Ya con esto yo creo que ya estaría. Tendríamos la ID del producto, el nombre, el precio y ya estaríamos. Ahora lo que voy a hacer es implementar lo que viene siendo el constructor. Para eso nos vamos a ir a generar constructor y acá vamos a generar el constructor con sus respectivos datos. Bueno, acá ya se nos creó. También vamos a crear los getters y setters de lo que viene siendo cada propiedad. Para eso vamos a venir acá, vamos a generar getter y setters y vamos a seleccionar a todos. Y ahí se nos creó. Bueno, ya tendremos lista la clase. Ahora voy a cerrar esta pestaña y vamos a este método eliminar producto le vamos a pasar un producto. Acá en lo que viene siendo eliminar producto. O lo que podríamos hacer también es pasarle el ID del producto. Para eso lo que podría hacer es, si no de último, poner int ID y eso es lo que va a recibir por parámetro. Después de este método vamos a tener otro método public void que este método va a ser obtener productos. Que bueno, evidentemente no le vamos a pasar nada por parámetro porque no necesita nada.
a no ser que hagamos una especie de detail, que necesitamos un producto en sí, pero bueno, en este caso vamos a obtener todos los productos. Eh, Después de esto vamos a crear los dos últimos métodos que vamos a hacer. Que va a ser el método crear, que sería el post, y el método actualizar. El método crear va a obtener lo que viene siendo un producto. Entonces vamos a pasarle como tipo de dato producto. Así creo que lo habíamos creado. Sí, bueno. Producto de tipo producto. Y en actualizar le vamos a pasar producto, un producto. Y le vamos a pasar el ID para actualizarlo. Acá no va a tener un error porque no está encontrando lo que viene siendo la clase producto. Para eso tengo que importarla, a ver si me permite. DAO. De último lo ponemos dentro de DAO. Y ahí está. Bueno, directamente le puse la clase producto dentro del DAO, pero bueno, ustedes evidentemente la clase la deberían de tener por fuera de lo que viene siendo la carpeta o el paquete dado. Y bueno, cerramos esto. Y ahora lo que deberíamos de hacer es, nosotros acá ya hemos creado los métodos. Como hemos dicho, el dado se encarga de, por así decirlo, crear o inicializar esos métodos, pero no crear la lógica de negocio. Para poder crear la lógica de negocio, nosotros lo que deberíamos de hacer es crear acá otro paquete en el cual bueno, nos permita implementar una clase, que esa clase sí va a crear la lógica de negocio que serían de los métodos. Para eso yo me voy a posicionar dentro de la interfaz, voy a seleccionar esta parte del contexto y acá nos dice que podemos implementar la interfaz. Voy a seleccionar ahí y acá la clase se va a llamar productos DAO implement. Le voy a dar que OK, le voy a dar OK y ahí podemos ver que se nos crea una clase productos DAO implement que implementa de la interfaz DAO que hemos creado, que sería, bueno, esta. Y acá, bueno, se está sobreescribiendo lo que vienen siendo los métodos de los que hemos creado en interfaz. Una vez hecho esto, lo que vamos a empezar a hacer es crear el código de cada método y después utilizar estos métodos en el main. Así que bueno, ahora vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar a crear los métodos. Primero lo que tenemos que hacer acá en la clase implement es traernos la conexión a la base de datos, porque esa es la conexión que nos va a poder permitir después acá en cada método poder manipular con la sentencia el H2, o sea la base de datos que tenemos. Entonces lo que deberíamos de hacer acá es crear una propiedad de tipo connection, que es la interfaz que nos traía el JDBC. Acuérdense de la clase anterior. Acá le vamos a poner connection, que va a ser igual a null. Y debemos de implementar lo que viene siendo el constructor. Implementamos el constructor porque nosotros lo que tenemos que hacer acá es enviarle la conexión después cuando invoquemos o hagamos la instancia de esta clase. Le tenemos que pasar la conexión para que después le iguale a esta que tenemos acá dentro de la clase y después utilizarla acá dentro de los métodos. Ahora lo que voy a hacer, voy a empezar a hacer la conexión del método eliminar. Para eso voy a utilizar un try catch. Y acá adentro estamos utilizando un try catch porque acuérdense que nosotros cuando hacemos manipulación de una base de datos o traemos data de una API o cosas por el estilo,
siempre va a haber una excepción o nos va a tirar un error. Entonces es importante usar un try catch. Acá vamos a usar el SQL exception. Y acá vamos a poner prime stack, que bueno, esto nos permite, en caso de que tengamos una excepción, que nos tire bueno, una especie de console log. Dentro del bloque del try catch va a ir esa especie de sentencia. Para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la interfaz preparing statement, que sería la interfaz que habíamos visto en la clase anterior, que nos proporcionaba también el JDBC. Que esta interfaz nos permite poder crear esa sentencia para poder manipular la base de datos. Acá vamos a poner prepare statement, que va a ser igual a connection, que era la conexión a la base de datos. Y acá vamos a poner punto prepare statement. Acá dentro del prepare statement va a ir la sentencia SQL, que la voy a crear acá arriba como propiedad. Acá le voy a poner private, le voy a poner de tipo string, y acá le voy a poner sentencia eliminar. Acá le voy a poner sentencia eliminar y le voy a poner producto. Va a ser igual a una string. Y acá nosotros le debemos pasar la sentencia. Que la sentencia sería delete from. Acá le tengo que pasar el nombre de la base de datos y la tabla. Yo lo tenía acá comentado. Esto no, acuérdense que nos viene de la base de datos H2, donde usted tiene que ir y buscarlo y pegarlo. Y después de esto, utilizar el word y acá el ID, que va a ser igual al signo pregunta. Lo que estamos haciendo acá es filtrar y eliminar ese registro que tenga el ID X. El signo pregunta, ¿por qué? Porque bueno, nosotros no sabemos cuál va a ser el ID que nos va a llegar en este método. Nos puede llegar un 1000, un 2000, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Entonces, bueno, acá obviamente no le vamos a poner cualquier número. Una vez hecho esto, voy a agarrar lo que viene siendo esta especie de variable y lo voy a pasar acá dentro de lo que viene siendo el método prepare statement para que se ejecute esta sentencia. Una vez hecho eso, vamos a utilizar lo que viene siendo esta variable. Vamos a hacer prepare statement punto y acá le vamos a utilizar el método set int. Que este setInt lo que va a hacer es setear, por así decirlo, o agregar en la posición 1, en este caso, el valor del ID que le vamos a enviar a la base de datos. O sea, yo acá le voy a poner 1 y acá ID. Entonces lo que estamos haciendo acá es parámetro del índice, que sería el 1, porque es uno solo. O sea, estamos usando únicamente por así decirlo, una sola columna. En este caso, como va a ser ID, le vamos a pasar ID. Y estamos pasando el valor que nos trae por parámetro. Entonces, cada vez que se ejecute esto, se va a ejecutar esta sentencia con el ID que nosotros le pasamos por el parámetro del método eliminar. Y por último, lo que tendremos que hacer es prepare statement o sea, ejecutar y actualizar, por así decirlo, con este método de execute update. Bueno, mi inglés es muy malo, pero bueno. Una vez hecho esto, ya tendríamos, por así decirlo, lo que viene siendo el método eliminar. Bueno, ahora vamos a implementar el método obtener productos. Lo que sí yo me he confundido acá, no vamos a utilizar un método, o sea, un tipo void, sino que vamos a retornar una lista de productos. Entonces acá lo que vamos a hacer es cambiar dentro de lo que viene siendo la interfaz DAO, acá una lista de productos, que es lo que vamos a retornar, y lo voy a copiar y lo voy a pegar en la implementación de la interfaz.
Ahora dentro de acá lo que voy a hacer es crear una lista vacía por el momento. Y acá le voy a poner producto, que va a ser igual a una instancia del ArrayList. Ahora vamos a utilizar try catch porque acá vamos a estar manipulando la base de datos. Por lo tanto, acá vamos a utilizar un SQL exception. Y acá dentro del try catch vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el prepare statement como hemos hecho arriba en eliminar. Tipo connection. Y acá el método prepare statement. Acá va a ir la sentencia que ya la vamos a crear. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear la sentencia, voy a copiar esto, lo voy a pegar y acá le voy a cambiar, le voy a poner que sea una sentencia a obtener. Y acá vamos a cambiar esto, acá le vamos a poner, vamos a borrar esto. Y acá en vez de un delete vamos a hacer un select from. Lo que estamos haciendo acá es seleccionar todo, o sea el asterisco sería todo lo que tenga la tabla producto de la base de datos productos. Entonces ahora voy a utilizar esta variable, lo voy a pasar acá, parámetro, y ya estaríamos. Ahora voy a hacer, voy a utilizar una interfaz que era la ResultSet, que era la que habíamos visto que nos proporcionaba también JDBC. Así que acá vamos a hacer ResultSet que va a ser igual a prepare statement punto execute query. ¿Por qué estoy utilizando el execute query o como se le llame? Porque nosotros cuando estamos obteniendo data, o sea, lo único que estamos haciendo es recibir la información, no estamos actualizando la base de datos. Por lo tanto, no deberíamos utilizar, por ejemplo, el método update, porque como la palabra lo dice, sirve para actualizar la base de datos. Únicamente cuando nosotros obtenemos productos, obviamente no vamos a estar modificando la base de datos, por lo tanto únicamente recibimos los productos o recibimos el registro. En el caso de crear productos sí, y en el caso de actualizar productos también vamos a tener que utilizar el método execute y update porque estamos eliminando, actualizando y creando nuevos productos en la base de datos. Entonces por lo tanto vamos a utilizar este método. Pero bueno, seguimos. Lo que nos devuelve este execute query es únicamente un solo producto o sea, del conjunto de productos que tenemos en la base de datos. Por lo tanto esto sería por ejemplo un solo producto. Lo que podríamos hacer en vez de ponerle ese nombre, poner el producto como haciendo referencia que es un solo producto. Y nosotros para poder agregar este producto en lo que viene siendo la lista de productos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar un bucle while en el cual vamos a preguntar si producto.next, o sea, con el punto next de este producto lo que estamos haciendo es preguntar si existe. O sea, si hay algo más allá de la lista. O sea, si existe el producto, se va a ejecutar este bucle for, porque este sería lo que viene siendo si es verdadero o falso o la sentencia, no la sentencia, sino la ejecución. Y por lo tanto, si esto es verdadero, se va a ejecutar una vez más el while, y si es falso, se va a terminar el while y listo. Por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo que debería de crear acá adentro es una instancia de la clase producto. Entonces yo acá voy a poner producto. Fácil, le podrían poner producto 1, que va a ser igual a new producto. Sería la clase. Una vez hecho eso, bueno, si no, acá de última le podría poner producto result. Así no me marea un poco los variables. Listo. Esta nueva instancia del método de la clase de producto necesita recibir los datos para que bueno, se cree este objeto de productos. Entonces lo que yo debería hacer acá arriba es hacer lo siguiente. Vamos a crear una constante de tipo string
que se va a llamar nombre producto, que va a ser igual a producto resultado punto get string. Y acá nosotros le deberíamos de pasar una string que, como podemos ver acá, nos dice que sería la columna o el nombre de la columna de la tabla de la base de datos. En este caso, el nombre de la columna y de la base de datos que estoy utilizando, que sería productos, acá le debería pasar la tabla o la columna que se llama nombre. Y acá cerramos con punto y coma. Después voy a hacer exactamente lo mismo con las otras dos propiedades que tengo en la tabla, que sería el precio y el ID. El precio es de tipo integer, al igual que el ID, por lo tanto, acá le voy a poner precio producto, y acá va a ser igual a precio. Después de esto, acá, bueno, acá lo vamos a cambiar, no va a ser un get string, sino que va a ser un get integer. Y lo mismo acá, vamos a utilizar un get int. Y acá va a ser en la columna ID. Y acá le vamos a poner ID. Ya con esto lo que estamos haciendo es lo siguiente. Por cada producto que nos trae de la base de datos, estamos guardando en una variable cada, por así decirlo, cada propiedad de ese producto. Y lo que vamos a hacer ahora por cada propiedad es guardarlo en esta instancia de la clase producto, que es un objeto vacío por el momento. Cuando nosotros le pasemos cada una de estas variables acá en la instancia, nos va a crear un producto. Acá lo que vamos a hacer es primero pasar el ID producto, después precio y por último nombre producto. Acá, claro, acá sería al revés, porque está en orden. Acá sería precio producto. A ver, vamos a ir a la clase que creamos. Bueno, acá no sería de tipo string, sino que acá sería de tipo int. Y acá también sería de tipo int. Y vamos a tener que cambiar todo acá. Va a ser int. Y esto va a ser int. Ya está bien. Bueno, ya con esto ya estaríamos. Entonces acá hemos creado un producto y ahora lo que tenemos que hacer con este producto creado es agregarlo o pushearlo dentro de la lista de productos que sería esta. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer productos.add y acá le vamos a pasar producto y punto y coma. Entonces ya con esto ya está, tendremos listo lo que viene siendo la lógica de obtener los productos. Por último nos faltaría retornar la lista, porque acá, bueno, acá nos va a tener un error que dice que tenemos que retornar sí o sí la lista, que sería esto. Pero bueno, acá simplemente hacemos un return de productos y automáticamente se nos desaparece el error. Acuérdense, bueno, acá lo que estamos haciendo era recorrer por cada uno de los productos, guardar un producto en un objeto de la instancia de productos que era la clase y después agregar ese producto dentro de la red de productos, que sería la lista. Y por último retornar esa lista. Ya con esto ya tendremos el método get o el método obtener. Y ahora lo que nos faltaría sería crear los métodos crear producto y actualizar producto. Así que bueno, ahora vamos a empezar a crearlos. Bueno, vamos a comenzar creando el método post, por así decirlo. Acá vamos a hacer el try catch, como siempre. Catch SQL exception. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer el prepare time statement.
igual a la connection, punto el método. Y acá, listo. Ahora vamos a crear la sentencia. Para eso vamos a irnos acá. Vamos a crear otra sentencia SQL. Y acá se va a llamar obtener. Acá le vamos a poner lo siguiente. Vamos a hacer un insert into la tabla o la base de datos donde vamos a insertar el producto. Acá le vamos a poner entre lo que viene siendo paréntesis la columna donde vamos a insertar los datos. Acá voy a poner nombre y precio. Después vamos a poner los valores, vamos a enviar los valores que serían values. Y acá vamos a hacer signo de pregunta, signo de pregunta. Básicamente lo que estamos haciendo acá es, obviamente no vamos a insertar ningún valor en sí porque no sabemos cuál va a ser el valor que nos va a llegar al ejecutar el método. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es insertar en la tabla producto el nombre y el precio que le vamos a enviar al método para que lo haga. No estamos poniendo el ID, pero acuérdense que el ID es autoincrementable, así que bueno, vamos a utilizar esta variable. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer proprietary statement.set string, que acá lo que vamos a hacer es setear, acá nos está diciendo el parámetro sería el índice y el string, que en este caso el índice sería el primero porque estamos hablando del nombre, y después el segundo sería el precio. Por lo tanto acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner 1, que sería el índice 1, y acá vamos a poner producto.get nombre. Acá lo que estamos haciendo es obtener el producto el nombre, o sea, básicamente obtener el nombre del producto para enviárselo acá en la sentencia. Vamos a hacer lo mismo con el precio. Y acá vamos a hacer, en vez de get nombre, get precio. Acá va a ser el índice 2. Y acá en vez de ser un set string va a ser un set int porque estamos utilizando un número. Y por último vamos a ejecutar el proprietary statement.update. Sería este. Ya con esto ya tendríamos listo lo que viene siendo el crear productos. Y ahora nos faltaría por último realizar el método actualizar. Bueno, por último nos queda el método actualizar. Vamos a hacer un try catch. Un catch SQL exception. Vamos a poner un punto. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer statement connection punto y acá la sentencia. Vamos a irnos a crear la sentencia. Bueno, acá me parece que me olvidé de cambiar esto. Acá sería crear. Y esto lo deberíamos de pasárselo al método crear producto. Ahora sí. Bueno, seguimos. Voy a crear el update. Para eso acá voy a hacer sentencia actualizar. Actualizar. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a eliminar esto. Y acá vamos a utilizar el update. Vamos a poner la tabla donde vamos a actualizar. Set. Acá vamos a actualizar los campos o las columnas de la tabla. Por lo tanto acá vamos a poner nombre. Va a ser igual al signo de pregunta. Después precio. Va a ser igual al signo de pregunta. Y por último vamos a utilizar un word. Que va a ser el ID. Que es lo que vamos a estar actualizando. O sea, a través del ID o identificador único vamos a estar cambiando el nombre y el precio de ese producto. Una vez hecho eso, vamos a utilizar esta variable
y lo vamos a pegar acá, dentro de lo que viene siendo el método actualizar. Una vez hecho esto, vamos a hacer exactamente lo mismo como hicimos acá en el crear. Vamos a hacer prepare statement.set string. Acá le vamos a pasar 1 y acá le vamos a pasar producto.get nombre y vamos a hacer lo mismo con el precio. Acá sería en el índice 2 y acá sería get precio y acá va a ser de tipo int. Índice 2, ¿por qué? Porque bueno, acuérdense que yo acá lo tengo en la parte 2, o sea, este sería índice 2 y este índice 1, por eso. Y ahora nos faltaría enviar el ID. Para enviar el ID vamos a hacer algo parecido. Nada más que sería, en vez de índice 2, sería índice 3. Y acá sería get, en realidad no sería get ni producto, sino que acá le pasaríamos el ID, que es el que recibimos acá por parámetro. Una vez hecho esto, vamos a hacer vamos a ejecutar el programa o actualizar, por así decirlo, la base de datos y ya estaríamos. Ya con esto ya tendríamos todos los métodos ya resueltos y creados. Ahora lo que nos faltaría sería irnos al main y empezar a ejecutar estos métodos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es terminar con el video. Vamos a empezar a ejecutar dentro del main lo que viene siendo los métodos para ir probando y verificar que esté todo correcto. Para eso lo que íbamos a hacer es traernos la clase que habíamos creado, que era productos DAO implement, que era la que tenía los métodos. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que hacer producto implement DAO, que va a ser igual a la instancia de la clase. Y acá nos va a tener un error porque acuérdense que nosotros le tenemos que pasar lo que viene siendo la conexión a la base de datos. La conexión a la base de datos sería esta que tenemos acá, que era la que teníamos que habíamos hecho en el video anterior. Le vamos a pasar acá. Y ahora ya tendríamos disponibles los métodos dentro del producto dado. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer producto dado. Le vamos a poner crear producto, que sería el método para crear. Acá acuérdense que tenemos los otros métodos. Tenemos el método crear, el método eliminar, obtener, etc. Lo que vamos a hacer acá es crear un producto, una instancia de la clase de producto. Va a ser igual a new producto. Acá le vamos a pasar ID 1 de ejemplo. Nombre ya le vamos a ver. Precio 600. Aquí le podemos poner remera. Y creo que ahí estaría. Ahora vamos a pasarle este producto que hemos creado acá al método crear producto. Y ya estaremos. Ahora, antes de ejecutar la aplicación, porque para ejecutar tenemos que tocar este botón que dice Run Main, tenemos que obtener esos productos, por lo tanto vamos a hacer productDAO.obtener productos. Y acá nosotros lo vamos a guardar en una lista. ¿Por qué? Porque nosotros, acuérdense que obtener productos nos devolvió una lista o un array de productos. Entonces acá vamos a crear acá una lista. Vamos a crear acá list de tipo producto. Y acá la vamos a inicializar. Productos. Acá sería productos igual a esto. Una vez hecho esto, vamos a recorrer esta lista para poder consolidear cada producto. Entonces vamos a hacer for producto product y acá le vamos a poner una especie de for of productos y acá vamos a hacer un south, vamos a hacer un espacio y acá vamos a hacer le vamos a pasar product.get nombre y system sería product.get precio.
Acá le vamos a poner en una string para que se entienda que este es el precio del producto en espacio. Bueno, ahí. Y vamos a copiar esto y se lo vamos a pasar también al nombre. Pero le vamos a cambiar el string. Va a ser nombre. Entonces con esto lo que estamos haciendo es recorrer la lista de productos que nos devuelve el método de obtener productos y vamos a consolidar cada producto. Una vez hecho esto, vamos a lo que viene siendo ejecutar la aplicación. Por lo tanto vamos a tocar acá. Y como podemos ver acá tenemos los productos que se habían creado. Estos dos productos que tenemos acá yo los había creado manualmente en la base de datos porque estaba experimentando si estaba bien creado o no la base de datos. Pero bueno, este sería el producto que habíamos creado acá desde la aplicación Java. Ahora lo que deberíamos de hacer es, bueno, ya sabemos que funciona el método obtener y el método crear y ahora vamos a probar el método delete y el método actualizar. Por lo tanto, vamos a comentar acá el método crear porque cada vez que nosotros ejecutemos la aplicación se nos va a crear un producto nuevo, entonces eso no es lo que queremos. Acá vamos a utilizar el método eliminar, punto eliminar producto y acá le tengo que pasar un ID. El ID que le tengo que pasar acá sería el ID que está en la base de datos. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, venimos acá, nos vamos a H2 consola, nos conectamos, seleccionamos select from productos punto producto, ejecutamos esto y acá tenemos, bueno, los tres productos, el ID 6, ID 7 y ID 8. Tenemos pantalones Adidas, remera y remera. Yo por ejemplo quiero eliminar el producto 6, entonces nos venimos acá y le mando el ID 6. Ahora vamos a tener un problema porque cuando yo ejecute la aplicación nos va a tener un error diciendo que la base de datos ya está siendo usada en otro lugar, o sea, en otro lugar. Para eso vamos a tener que venir acá y como nosotros nos conectamos acá en la base de datos directamente desde H2, vamos a tener que cerrar esta conexión para que nos permita en Java utilizar, bueno, la base de datos. Entonces vamos a cerrar acá en el botón dice conectar y cerramos la pestaña. Y ahora acá si volvemos a ejecutar, podemos ver que ahí se nos ejecutó correctamente la aplicación y se nos eliminó lo que viene siendo el registro 6, que era lo que viene siendo pantalones Adidas, creo que era. Ahora si yo quiero eliminar el registro 7, que era este, y este era el 8, yo quiero eliminar el registro 8, yo acá le pongo 8, ahí se me eliminó el registro 8. Ahora si yo quiero actualizar, por ejemplo, este registro 7, que este era el registro 7 si no mal recuerdo, quiero actualizar, por ejemplo, que acá en vez de decir remera diga, no sé, zapatillas Adidas o algo por el estilo. Entonces para eso vamos a utilizar el método actualizar. Voy a comentar este método eliminar, porque no lo vamos a utilizar. Y acá vamos a hacer productos dado.actualizar. Y acá nos pide que le pasemos un producto, o sea, los datos del nuevo producto y el ID, que sería el ID del producto a actualizar. Entonces acá lo que podría poner es mandarle este producto. Obviamente este ID que tenemos acá no lo usa nunca la base de datos porque nunca se lo enviamos, pero bueno, es para que se haga una especie de referencia de que, bueno, si no de último lo que podríamos hacer es irnos a la clase, eliminar el ID, eliminamos ID y ya estaría. Ya problema solucionado. Venimos con acá, tenemos que eliminar esto. Ahí está. Venimos acá y como podemos ver, ahora si eliminamos esto ya no nos pide más el ID. Entonces acá le podría poner en vez de remera, zapatillas, Adidas y acá un precio de 1500.
Entonces agarro este producto, se lo paso acá al método actualizar y aparte de eso le paso el ID, que sería el ID del registro, que sería el 7 si no mal recuerdo. Y si yo ahora le doy a ejecutar, ahí nos dice dado producto, type, productor, dado producto. Ah, hay un problema porque hay un problema acá, a ver. Ah, claro, porque no estamos utilizando acá el ID, con razón. Creo que ahí estaría. Sí. Ahora si le volvemos a dar a ejecutar, ahí podemos ver correctamente que se nos actualizó lo que viene siendo el registro de remera. Ahora se llama zapatillas Adidas y con un precio de 1500. Pero bueno, gente, eso es básicamente el video de hoy. Era más o menos para explicarle cómo podríamos utilizar H2 y hacer un CRUD básico. También podríamos hacer, por ejemplo, eliminar por nombre, podríamos eliminar por, no sé, por precio. Podríamos crear un determinado producto aparte del que creamos. Podríamos también hacer obtener un solo producto, como si fuera un detail, por así decirlo, con un ID de un usuario. Podemos hacer mil cosas, pero bueno, este video principalmente era para mostrar cómo hacer un CRUD en Java y utilizando lo que viene siendo el JDBC. Así que bueno, espero que este video les haya servido y nos vemos en el próximo video que vamos a estar viendo otros temas de Java. Así que hasta la próxima.